¿Qué tal amigos? Yo soy Panchito. Yo soy Gera. Yo soy Alexis. Esto es Tomando Conciencia. Es un programa en el cual vamos a estar hablándole semana con semana de temas pues de ciencia, mientras estamos degustando una deliciosa cerveza. U otra bebida, depende Sí, cómo se sí, ponga claro. el día. Depende del invitado, ¿no? Los gustos que tenga de eso. Pues, bueno, por ser el primer programa nos gusta la chelita, entonces una rica cervecita. Sí, bueno, para este primer programa nuestra idea es explicar por qué decidimos ser botánicos, ¿no? Porque de alguna manera siempre se nos pregunta, sea la carrera que sea, por qué decidimos estudiar esa carrera. En este caso, pues ya nosotros tres, pues estamos, a mi compañero pues está terminando la tesis de licenciatura, nosotros estamos trabajando ya en la tesis de maestría y queremos explicar por qué decidimos estudiar la botánica, ¿no? Así es, amigos, pero cada semana tendremos algún invitado que nos vendrá a hablar de otro tema, porque pues la botánica no a todos les gusta. Entonces estén pendientes a los programas próximos, ya que tendremos un montón de invitados y van a ver que la vamos a pasar a todo dar aquí. Diversos temas, ¿no? Claro. Una diversidad de temas, hay banda que habla de hongos, de reptiles, de anfibios, y no solamente personas que trabajen con organismos pues, en campo, también de laboratorio, ¿no? Virólogos, de biotecnología, entonces varias cosillas ahí de ciencia en general, no solamente en botánica, pero pues sí, estén pendientes de los siguientes programas y vamos a seguir subiendo contenido. Sí, claro, no solamente vendrán biólogos, a lo mejor tendremos algún Físico, ingeniero, algún físico, algún químico que nos venga a compartir su conocimiento mientras echamos una rica cerveza. Entonces estén atentos a lo que se viene. Y justo pues es eso, desde niños yo creo que nos pintan la ciencia como que un poco tediosa, ¿no? Que debe ser muy cuadrada, muy, pues no muy sé. recto, muy Yo o sea, no echar relajos, sino que... Yo creo que en las últimas fechas ya no pasa eso, ¿no? porque... A mí me tocó de niño en la primaria. No creo, o sea, porque, No por creo. ejemplo, a mí en lo personal, la parte como de la ciencia siempre, a través de la televisión, por ejemplo, programas muy conocidos, ¿no? Como El Mundo de Big Man, que te acercaban justamente la ciencia, que era dirigido a niños. No, Entonces, yo me a mí- refiero más en la escuela. Como que te meten en miedo de que los que hacen ciencia siempre deben de ser los que siempre llevan 10, o que los científicos son como que así bueno, es muy compleja. Como ¿no? que nada más el nerd va a ser el Ajá. científico, ¿no? Y Sí, exacto, a eso me Y refiero. los que no llevamos 10 vamos a valer puro... Pero aquí estamos. Aquí estamos haciendo ciencia. Pues sí, también ese es el chiste, ¿no? De este programa, o sea, tener un punto de vista de la ciencia divertido, o sea, relax, que no siempre debe estar todo cuadrado y todo. O sea, sí, en su momento, pero pues creo que también hay momentos en los que nos podemos estar relajando y hablando de ciencia. Claro, claro. Que no se haga tediosa. De hecho, creo que es donde más aprendes, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que cuando estás platicando con tus amigos, justamente cuando estás echando una chelita o simplemente platicando a la hora de la comida, es cuando estás aprendiendo un montón de cosas, escuchando a tus compañeros, a tus profes. Y Hasta estudiando, ¿no? No sé si les tocó una carrera. Sí, A mí me tocó que luego nos juntaban así varios amigos. Pues vamos a estudiar, órale, y no sé cómo llegaban 3, 4 cervecitas a la mesa y pues, mientras tomábamos, pues estudiábamos y nos las pasábamos muy bien, llegábamos al otro día y pues, ya con conocimiento. Para anclar el Bueno, conocimiento ya, al sí, sabor de claro. la chela. La verdad Bajar es el que nervio. aprendes más, bueno, no aprendes más que en el salón, pero sí refuerza un montón del conocimiento Sí. que tienes en el salón y ya vas con tus compas, con tus profes, ya así en un ambiente más relax y ya es ese anclaje del conocimiento del que dice Panchito se hace muy evidente. Entonces Sí. creo que las pláticas extra escolares son necesarias, ¿no, Juanito? ¿Qué opinas? Sí, yo digo que sí. Tenemos aquí a Juanito de camarógrafo, lo vamos a tener algún día de este lado para que nos platique. ¡Ay! Por Me va a cierto, servir su cervecita al Juanito de veras. También Por estoy cierto, tomando conciencia. este programa está patrocinado por Carne de los Dioses, una empresa que se dedica a la producción de hongos, micelio y unidades de producción. También dan asesorías para el cultivo de hongos. Aquí abajo, en la descripción del video, les vamos a dejar los datos para que contacten en caso de que necesiten. Y también por los ceviches Persea, que también les dejamos acá los datos para que los contacten y se pongan un muy buen ceviche. Y pues bueno, regresando al tema de lo de la ciencia, ¿verdad? Otra parte que a mí me gustaba un buen de
cuando platicaba con mis amigos, que por cierto Juanito es de mis amigos desde primer semestre y de ahí tomábamos conciencia. Desde ese entonces, ¿no? Desde que tengo memoria en la carrera, pues estaba padre porque cada quien tomaba sus materias, a veces las mismas materias pero con diferentes profes. Entonces cuando nos juntábamos, uno llegaba con la idea o con lo que le enseñó un profe, otro llegaba con lo que le enseñó otro profe, como que se armaba el debate y veíamos diferentes puntos de vista en el mismo tema, y creo que al final de cuentas se redondeaba un poquito también el conocimiento, Sí, echando sí. pues, el relajo y todo eso, más relax, y sin darnos cuenta ya estábamos aprendiendo también, ¿no? Sí, sí, sí. Reforzando. O sea, no necesitas la chelita, pero es un Sí. buen pretexto Para- para reunirte con Sí, tus sí, cuates, siempre es bueno, platicar, siempre y pues la chelita no puede faltar en Aparte algunos que con la chela como que te abres más, ¿no? O sea, no eres tan introvertido. así. Tú estás más extrovertido y pues sale más chida la plática. Basta con 3 traguitos de chela. casos. Sí, como que esa relajación que te da la cerveza hace a que entiendas más lo que te está diciendo tu compañero con quien estés platicando, y tú también te expresas un poco mejor, ¿no? Entonces creo que sí es un componente social muy interesante para los que hacen ciencia. Sí, así. Y sí, a mucha bandita, le gusta echar sus traguitos. Y bueno, por lo regular, desde que entré a biología, ya mis fiestitas de cada jueves ya No es podrá. como de. No faltan los temas biológicos. Bueno, en ciencia en general también, ¿no? Sí, Esto sí, pasa por ahí mucho. anda, ahorita me acordé circulando un meme, ¿no? Cuando estás en la chamba, hablas de ir a echar chela. Cuando estás echando chela, estás hablando de la chamba sin nosotros, ¿no? Sí, 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 la verdad, sí hablas más de... Y se te ocurren más ideas, ¿no? Cuando estás echando aquí el cotorreo con tus cuates, como que te llegan todas las ideas y dices, no, sí, esto hay que hacerlo o no. Muchas veces no se hace, como algunos de ustedes sabrán, pero cuando logras hacer algo, creo que se logran cosas bastante interesantes, ¿no? Y pues, las relaciones sociales también, Claro. ¿no? O sea, te encuentras a una bandita que trabaja insectos y tú trabajas plantas de cultivos, ¿no? O plantas que la ocupan en la producción, y dices, pero es que a mi planta le cayó una plaga, y el men que trabaja insectos, es que yo trabajo con esos insectos, o te conecto con tales personas, y como que también se van haciendo unas relaciones padres, ¿no? académicas. Académicas en la fiesta, son bastante Sí, la neta, interesantes. está. Y bueno, amigos, como este es el primer programa, pues no conseguimos un invitado, pero les prometemos otro. Entonces, para este programa les queremos hablar, como ya les había contado Panchito, de cómo es que llegamos a la botánica. Los tres somos dedicados a esta línea de investigación, pero cada uno llegó de diferente manera. Y a ver, Sí. ¿empiezas Pues tú, es que, Chinito? no, Sí, yo, sí. tú no, que vas que El Chino es el mayor, menor, entonces el creo que mayor al a él menor. le toca empezar. ¿Cómo ¿Yo? es que...? Es puto Órale, el chino. No más poquito. Pero también es botánico, digo. Bueno, pues bueno, ya Le gusta el pitocelobio. me dominaron aquí estos hijos. Pues bueno, yo creo que uno de los casos muy muy comunes en biología es de que la banda llega a estudiar esta carrera y no sabe qué estudiar. Hay muy poquitos que ya saben, sí, yo llegué a biología porque yo quiero hacer esto y esto, y siguen siempre ese rumbo, ¿no? Pero la mayoría de veces muchos entran sin saber qué es lo que quieren. Oye, sí traen una idea, pero en el camino dicen, Ajá, me gusta sí, más justo esto, ¿no? dentro de esa parte de los que no saben qué quieren, entran a la carrera y hay otras dos vías, ¿no? O sea, así de, pues como que ya tengo esta idea, me voy para acá. Pero comienzan a ver otras ramas, otros organismos, comienzan a saber más en sus clases, que pues llega un punto en el que un día un profe me dijo, no, pues biología es una maldición, porque puedes hacer todo lo que tú quieras, pero pues la bronca es de que no sabes qué escoger, ¿no? Porque no puedes hacer todo realmente, no puedes abarcar todo. Y fíjate que antes de que continúes, muchas veces pasa como, llegas con una idea, dices, yo voy a trabajar aves, pero resulta que el maestro, a la universidad a la que llegaste, el maestro tiene mala fama o no es muy bueno para enseñar. O sea, a lo mejor es muy buen investigador, pero no es muy buen como docente. Ajá. Entonces te Sí, quita esa pasa, pasión que tú pasa. llegas así como que voy a ser ornitólogo y todo. Llegas y ya no tienes esa. Entonces hay veces que es como tú mismo te das cuenta y dices, no, creo que me gusta más esto. Pero otras veces tiene que ver mucho
La persona con la que llega, toma sí, la claro. materia y ahí pues está... Y justo iniciando con eso, pues en mi caso, yo de niño, o sea, realmente no sabía cómo se llamaba esta carrera, o sea, pero yo solamente veía programas en televisión y, sí, yo quiero trabajar como esos, ¿no? Cabrones que agarran animales, o sea, que me paguen por agarrar animales, eso quiero. Entonces, conforme fui creciendo, no, eso salió pues ya dije, pues órale, biología. Y otra cosa, ¿no? Mucha banda entra a biología, puro animales y plantitas. No andan. Muchas matemáticas, mucha química, muchas materias un poco complicadas. Pero pues vaya, aquí estamos ya casi acabando. Y vaya, entro a biología y yo siempre desde niño, o sea, yo conocí el mar ya siendo pues un jovencito. Un señorito. Un señorito. Y pues siempre tenía curiosidad del mar y cuando lo conocí dije, no manches, yo me gustaría estar siempre aquí en el mar. Entonces se me clavó mucho esa idea de ser biólogo marino. Entonces entro a biología y digo, pues puta, aquí en Morelos no hay mar. ¿Cómo no? Teques, el de Bueno, Teques. El de Morelos, bueno, que sí tengo, ¿cómo no? Bueno, eso sí, pero pues dije, nada. Para que vean los coliformes fecales, Sí, ¿verdad? Entonces ya dije, pues bueno, no va a ser en el mar, pues que sea en Teques, ¿no? O en, ¿dónde más hay peces? Pues tenemos En varios En ríos, Guatetelco, en varios el ríos, Rodeo, peces, en el río Apatlaco. Sac. Entonces, pues bueno, pues ictiología, ¿no? Entonces, desde primer semestre le hablé a mi tutor que pues, quería peces. Entonces, en segundo semestre me presenta un doctor y este doctor, pues, me comenzó a citar y hablábamos y platicábamos. Un día fui con él, de hecho, a San Luis Potosí una semana completa. Y él y un investigador de Wisconsin y estuvimos colectando en todo San Luis. Y dije, pues órale, peces. Regreso a Morelos, hice una estancia en peces todavía, por casi de un año. Fui a buscar a este doctor, la neta sí me ofreció varias tesis, varias oportunidades hasta de beca y no sé en qué momento me acerqué a una doctora y me ofreció apoyarle en servicio social con pulseras. Entonces, como que ese fue mi primer acercamiento con las plantas, las pulseras. Y ya al final de cuentas, terminé haciendo mi trabajo ahí. Bueno, no terminé. Me cambié de lugar. Casi terminé. Me invita un doctor Dorado ahí en la UAM, que es botánico. Saludos, Doc. Pues él me invita un día a Guerrero que le apoyara a buscar una persona que nos echara la mano a entrar a un poblado. Entonces tenía un amigo que es de ese lugar a donde iban a ir. Entonces me dice, pues acompáñanos, no quisieras ir. Pues órale, no tengo nada que hacer que era viernes o sábado, no recuerdo. Entonces pasan por mí ahí a Teques justo, a las afueras de Teques, fuimos a Guerrero ese día, andaban colectando una bromiardia, una planta de vino bromiardia que, pues, creo que fue mi primer acercamiento como tal, fuerte a la botánica y con ese género me quedé. Amor a primera vista, ¿no? Pues como no. Yo trabajo bromiardia, por cierto, ese bonito género. Y bueno, esa fue mi primera mi primera salida como botánico, con botánicos como tal a campo. Y de ahí pues yo le platiqué, ¿no?, al doctor y a todo el grupo de Trópico Seco que anda ahí, que ahí andaba el Querita y el Panchito y Chema también, por ahí lo van a conocer en los próximos saludos, en los próximos episodios de este programa. Y pues bueno, de seguir, la verdad no tenía realmente muchas cosas que hacer. Entonces comencé a salir con ellos, a bajar ahí a sus oficinas y a hacer Pero un cuéntales poquito por qué de... te fuiste acercando. ¿Por qué? Ya. ¿Pero cuánto amores? No. Bueno, sí, en ese tiempo me pegaba. Entonces, tuve que acercarme a otro lado. Y pues ya llegué ahí a hacerme un poquito. Pero cuéntala bien, güey. No, creo que es para otro episodio. Ya cuando peguen las chelas. Y pues ya llegué, Chamita me dijo, pues si vas a estar aquí, haz una estancia. Y dije, órale, van. Les hice una estancia con el grupo del Doctor Dorado y mi estancia se basó en exploraciones botánicas, principalmente del género bromiardia, donde me invitaron a colectar
gran parte de Guerrero, Puebla. Viajezote, ¿no? Nos reventamos un viajezote desde aquí, bueno, desde Morelos hasta Hermosillo, Sonora, ida y vuelta, colectando especies de este género Bromeliaceae que, pues, yo creo que por esas salidas me terminé enamorando de ese género, ¿no? Fue como que el primer género. Panchito, ¿no? Yo creo que fue antes, ¿eh? Lo que pasa en Durango se queda en Sí. Durango. Exactamente. Eso luego lo contamos. Eso lo contamos después. Sí. Y bueno, ya regresamos del viaje, terminé mi estancia y justo ahí me decían en el grupo de Trópico Seco que pues no había bronca, que si yo no quería plantas, que no me sintiera presionado, que me fuera peces, pero como que sí le agarré cierto cariño, cierto amor a las plantas, porque justo en peces yo quería trabajar algo enfocado hacia la ecología evolutiva y me rompieron mi corazoncito de que pues, no, que peces es muy complicado, que no se puede. Y llego aquí con el doctor y me dijo, no, pues podemos armar algo, ¿no? O sea, sí se puede ver en plantas. Entonces justo mi proyecto de tesis tiene que ver sobre un poco de, bueno, sí es ecología evolutiva, un poquito más evolución. Y realmente aquí tanto a Jera y a mí nos gusta mucho la evolución, también a Pachito, pero Pachito no es taxónomo, es un poquito más de otra escuela. Es ganso el Pancho, ¿no? Además. Pero eso no ha influido, Pero pues sí, es académico. pues sí, nos gusta mucho también la evolución, entonces pues me decidí quedarme ahí también porque pues es un grupo que son evolucionistas, realmente el doctor Oscar, la doctora Dulce, el maestro Isaú Leiva también son unos evolucionistas y dije pues vaya, quiero aprender evolución, entonces trabajar evolución en plantas pues no es mala idea. Entonces pues ahí me quedé y ahora pues ya me considero botánico, ya me gustan las plantas, no solamente la evolución en plantas, sino también me gustan como tal las plantas y poder aprender de otros grupos, aunque realmente ahorita solamente conozco un poquito más del género Bromeliaceae y de algunas leguminosas y papilionoides que le llaman a su familia donde pertenecen los frijoles, los chícharos. Pues todos los comestibles, casi. Las chícharos, habas, lentejas. La jícama, ¿no? La jícama es una leguminosa, por si no sabían, banda, entonces, pero pues bueno, ya en algún momento se dará de que les hablemos qué onda con esta familia de las leguminosas y sus familias. Pues bueno, así es como yo llegué a la botánica, realmente, o sea, yo andaba en otras zonas, imagínense, evolutivamente los peces están acá y los peces están de este lado, no tiene nada que ver, pero pues vaya, o sea, la biología es muy, muy, muy extensa y te terminas enamorando de todo, ¿no? ¿Recuerdas cuando te decíamos, ¿y por qué peces chiles y son bien aburridos? Ni los ojos. Ni los ojos. Me acuerdo que les dije, es que no me gusta llegar a un lugar donde no haya donde meter mis piecitos. No, es que los que estudian biología y se dedican en campo principalmente, pues saben que llegas a un lugar caliente como la chingada, puta, pues andas buscando un río o un charquito donde remojar tus patitas o algo. Entonces era lo que me gustaba a mí también de los peces. Además de que no sabía nadar y tuve que aprender a nadar. Entonces, todo un reto. también, o sea, sí fue un reto, ¿no? Llegaba a peces, lo logré, pero pues al final de cuentas me jalaron las plantas, ¿no? Pero te sirvió eso de aprender a nadar, Ah, eso porque sí, cuando eso sí. estuvimos en los viajes del norte, te aventaste. Cruzar el río Chemita. Cochemita, y luego me dice el Chema, si me caigo te avientas, ¿eh? Pero pues, güey, pues nádale. Es que no sé nadar, ya. Ya cuando estaban a Estamos mitad a de río. mitad de río. Está el río. Pero pues vaya, lo que hace un biólogo por buscar sus organismos, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos a tiempo? La cámara se bloquea a los 30, entonces hay que ir midiendo el tiempecito. ¿Tenemos 10? Órale. ¿Van 20? Ya, casi, sí, ya. Pues ¿quién va? Pues el Panchi, ¿no? Pues bueno, amigos, esa fue mi historia de cómo llegué yo a la botánica aquí dentro de la biología. Sí se notó el corte, pero fue porque tenemos un programa técnico. Tenemos unos compañeros que también están teniendo su Reunión hora académica. su hora académica. Y, si escuchan un poquito de ruido es eso, pero no se preocupen, no está pasando nada. La lluvia. Además está lloviendo un poquito Sí. y se escucha. Todavía no tenemos un set tan bonito, pero ahí va a ir. Ahí va a ir cambiando. Le agradecemos a Juanito, por cierto, que nos dejó grabar aquí en Sí. su casa. A ver, Panchi, Panchi, te Me toca. toca. Ponte. Bueno.
Pues un poco retomando lo que decía Alexis en torno a que desde pequeño él como que veía ese o sentía ese cierto interés, ¿no? Por conocer sobre la biología. En mi caso pasó todo lo contrario. Yo no supe que quería ser biólogo hasta mis 17, casi 18 años. O Hasta que sea, estabas terminando la sí, carrera. ya hasta que Vamos, hace medio año. No sé, siento que cuando llegué a la facultad, la mayoría de veces que los profesores preguntaban a los compañeros ¿por qué decidiste ser biólogo? La mayoría siempre decía que desde pequeños estaban interesados en eso, ¿no? Sí, en ¿no? los bichos. Que andaban de niños. Sí, ya. De los buscando bichos, hierro, perro. hierbitas Sí. o piedritas o cosas así, ¿no? Peleando. El tiburoncino. El tiburoncino. El tiburoncino. Es su sobrino de aquí del Patejera Y y ya anda colectando. anda colectando, pero Desde chiquito. no en una prensa, en su boca. Anda probando. Sí, anda experimentando. Cosa que luego los botánicos no hacen. Entonces, en mi caso, les digo, la verdad nunca estuve familiarizado con eso. Yo, por ejemplo, me dicen, es que no veía los programas que pasaban en este canal. Y yo, no, pues es que en mi casa solo se veía el canal de las estrellas. Apenas si llegaba la electricidad. Veía Hoy y veía Juana la Iguana, nada más. O sea, eran los únicos. Ahora sí, ¿cuál es, güey? Ya ven, es un programa que nada más pasaba en Ticumán, creo. Era el Juan bailando de iguana allá afuera. Entonces, nunca estuve familiarizado con ese tipo de programas y nunca me llamó la atención, a decir verdad, estar en contacto con la naturaleza. Fue hasta que tomé una clase de biología en la prepa, que ¿En qué prepa ibas, carnal? yo en el Hazle heroico promoción. Colegio de Bachilleres 06 Tlaltizapán. La iba donde vivía Zapata, ¿no? Donde armaba acá el Ándale, desmadre. la tierra de Zapata. A huevo. Entonces, Ahora. Pues ya, ¿no? Así tranqui, que rellenar. ¿Qué? Entonces tomé mi clase de biología y la verdad es que fue una muy buena maestra y fue como empecé a despertar interés en cuanto a la biología, que a decir verdad, nada que ver las clases de biología de la prepa con lo que es la carrera de biología. Pero fue mi primera introducción al mundo de la biología y fue como se despertó el interés hacia la biología en mi caso. Y al igual que Alexis, yo entré y era una de esas personas que no sabía para qué había entrado. O sea, no sabía si quería trabajar con aves, si quería trabajar con reptiles o plantas, no sabía absolutamente nada. Aproximadamente en tercer semestre de la carrera tomé mi clase de algas y fungi y me empezaron a interesar un poco las algas y veía muchísimos temas que tocaban y decía, pues creo que quiero trabajar con algas, ¿no? Y estuve como... ¿Con algas, carnal? Con todos, Sí, ¿no? sí. No, yo creo Se que quería dar sus sushi. Quería hacer una tienda de sushi en Sí, güey, no, yo también lo pensé y te aseguro que cada uno lo pensó. Es otaku de closet, güey. No lo sé. Pero estuve como un semestre pensando en eso y al final dije, no, sabes que la verdad es que no me convence. No. De ahí en adelante llevé más materias, vertebrados y de ecología, muchas materias. Y a decir verdad, ninguna me terminó por convencer. Fue hasta, creo que cuarto semestre aproximadamente que tomé clases de la materia de biología evolutiva, que por cierto da el doctor Oscar Dorado, la doctora Dulce, el maestro Saúl. Y pues igual, o sea, tomé la clase, me gustaba mucho la clase y al final del semestre es como ya una tradición del grupo de trabajo y de esos grupos de clases que nos llevan a una práctica de campo en la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, que está ubicada hacia el sur del estado de Morelos. Y pues llegamos a la estación biológica, nos empezaron a platicar qué temas podíamos trabajar
y a mí me tocó trabajar con plantas. Y la persona que estaba encargada del grupo era mi cuate Gerardo. Ya, del beso. Ya, del beso. bésalo. Es el primer Nomás te lo programa. presto tantito, güey. Aguanta, Que te aguanta, conozca la banda de una vez. Estamos peleados ahorita, güey. Bueno, es que el Jera y acá el Panchito se pelearon, pero En el- se aman. Ya armamos algo. Eso de 3, ¿no? De 4, güey, porque Bueno. estudias al Juan, güey. Invitamos al Juan al número 4. Bueno, entonces, Jalo. en este caso, pues me tocó trabajar con plantas. Y la verdad es que yo sabía nada de plantas. Y pues poco a poco, cabe resaltar que esta práctica de campo es toda una semana. Y Muy buena. sí, de las mejores No. prácticas de campo que yo he asistido, la Dentro verdad. de la carrera, la verdad, no es por estar dentro de ese No. grupo, pero justo antes de llegar al grupo, yo siempre decía, no manches, esa- Preguntémosle a Juan, que él no es parte del A ver, grupo. Juan, ¿tú qué opinas de la salida de campo? Pues está muy verga, carnal, porque pues sí le chingas chingón, Sí, no. güey, la neta, sí. Y aprendes un chingo, güey, Sí. la neta. Pero sí, fue de mis favoritas también. Sí, la neta, Sí. yo creo que de todas las que la toman, bueno, De la mayoría. la mayoría de la verdad, porque sí hay bandita luego que pues, se enferman de la panza o de los nervios y... Sí. Del estrés, ¿no? Hay banda que ni siquiera caga, carnal. ¿Te acuerdas de un camarada, güey? Ah, no, creo no fuiste. ¿Qué No eras qué tú, güey, traído no de eras tú, común? güey. No, es que en mi generación un camarada no comió, güey. No manches. Solamente desayunó el primer día, pero la mitad del desayuno, porque dijo, es que yo no quiero ir al baño, güey, no quiero ir a cagar, es que son baños secos, o sea, Sí. los que no han usado, pues te da la tacita, te sientas, sientes el airecito, y le echas tu tierrita, ¿no? Para taparla. Entonces el men decía, no, es que si güey me va a salir una víbora. En la hora de la comida, de la cena, del desayuno, me encontrabas durmiendo, güey, en la habitación ahí bien tapadita, güey. Dice, que se me olvide el hambre. Sí, casos como Bueno, tuve un compita que no es que no haya comido, más bien no sacó lo que comió. Toda una semana. no, Pero, Se aguantó. Sí, no manches. ¿cómo? ¿Quién sabe? Bien Pero, barrio, ¿no? bueno. Y bueno, conforme fueron pasando los días en esta práctica, fui conociendo algunos nombres de las especies, tanto científicos como comunes. Entonces, pues terminó la práctica y tampoco fue como que dijera, wow, ya saliendo de aquí quiero irme a plantas. Pero créanme que influyó demasiado el hecho de que haya trabajado en esa práctica con plantas. Porque todavía pasaron como, no sé si fue como 2 años, un año y medio más o menos desde que pasó esa práctica, a que yo tomara la decisión de llegar a ese grupo de trabajo y preguntar qué podía hacer, ¿no? Si trabajaba con plantas o en lo que yo estaba interesado de las plantas. Antes de llegar al grupo, como medio año antes, más o menos un año antes, me tocó ir a colectar con el maestro Esaú, con Jera, con Chemita, justo para el proyecto de maestría de Esaú. Y la verdad es que era irte a las 6 de la mañana de aquí de Cuernavaca y regresar a las 11, 12, porque era todo el día en campo, todo el día en el cerro. En ese momento, pues yo hacía lo que me decían, ¿no? Y en lo que podía yo apoyar. Creo que esto es, bueno, disculpa de pensar por interrumpir. No te Creo disculpo, que- la neta. Perro. Al rato te ves tus lágrimas. No, creo que es una parte muy chida, creo que importante dentro de cuando llegamos a un grupo de trabajo, ¿no? O sea, en nuestro caso que somos mucho de campo, estamos mucho en campo, de que tú llegaste con esa y comenzaste a trabajar en campo, ¿no? O sea, dices Sí, tú que es algo muy se padre. iban temprano y regresaban tarde y tú dices, puta, como que así se trabaja, ¿no? En biología. Luego dicen, ¿y los biólogos qué hacen, no? ¿A qué se dedican esos? Entonces muchos no magnifican ese trabajo que hacemos realmente en campo, ¿no? De colectar, sacar georreferencias, y sacar datos. Entonces ya cuando uno lo vive realmente como que dices, órale, ¿no? De aquí soy. A mí me pasó, o sea, cuando fui al norte en esa salida dije, no manches, así se trabaja en campo, en plantas, no, pues está muy padre, ¿no? Está chido. Y claro, encontrar especies en campo, así que, por ejemplo,
De no, que esta especie es endémica de aquí, que ya no la vas a ver allá en Cuernavaca, ya no la vas a ver en tal lado, o sea, como que te apasiona más, ¿no? Esas salidas a campo como Despierta que interés, ¿no? te jalan y dices, órale, está padre. Sí. He visto algo que nadie ha visto en su vida. Verdad, ¿eh? Que Fíjate. nada más de que la describió, la Ay, está Sí, padre, sí, ¿no? sí, Eso Por está muy acá, chido, la neta. está bien para conquistar a los monos. Ya llegué y fíjate, traje una de Hermosillo. La había encontrado ahí en el La campo encontré aquí atrás de la facultad. De la única. En la barranca de su casa, ¿no? Si no es bióloga, pues se la va a creer. güey. O si no es botánica, ¿no? O si no es botánica. Ya, Pero- ya, Panchito. Total, Ya que te interrumpí. Sí, ya que te echaste media hora platicando tu experiencia con las morras. Ah, no. Bueno, Le dicen el cánido a mi casa. el canis lupus Sí es. familiar. No Bueno. estar hablando. Total, me tocó ir 2-3 veces a colectar con ellos y la verdad ahí fue cuando dije, creo que me gusta esto, ¿no? ¿Qué? ¿El Y Jerita? también la otra. ¿El Jerita? O sea, tú no saliste de la práctica evolutiva en plantas. Tú dijiste, yo quiero salir con el Jerita. O Además, sea, yo me quiero ir con el Jerita. es que en cuestiones académicas fue plantas, ¿no? En cuestiones personales, sentimentales. Era. O sea, y bueno, total, pasó, como les comentaba, medio año más de esas salidas que hice con el grupo de trabajo. Y de una manera muy chistosa llegué ahí a la oficina del doctor Dorado, porque resulta que uno de mis buenos amigos de la facultad estaba haciendo servicio con ¿Servicio a ellos. Laos? A Laos. A Laos. Sí, si algún Saludos, día Laos. llegas a ver esto, Laos. Él alimentaba el vicio del cigarro en la facultad de la Sí, sí. UAM. La usera el cáncer Sí, andante. si ibas a la facultad de biología y no le comprabas cigarros a Laos. Y es que con esas ofertas, Sí, No, esos pinches ofertones que se unos aventaban al lado. 5 o 2 por 10. Y si es la primera vez que me compras, Ah, ahí sí. va el Ahí te va el otro, regalo. sí, El regalo por tu primera compra. Si tú fuiste el primer cliente y abrí la cajetilla contigo, ahí te va el. No, Sí, no, sí, sí, La casa manda, ¿no? sí, sí, te, sí. te sacaban de la eriza. ¿Sí? La verdad es que sí. ¿Algún día ves esto, Laos? Saludos, Laos. Entonces, mi cuate Laos me dice, oye, Paco, acompáñame, voy a ir a ver al doctor. Y dije, órale, pues ya salí, no tengo nada que hacer, vamos. Y vamos, y mientras íbamos caminando, me empezó a preguntar, ¿y tú qué onda con tu servicio, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer? Y dije, no, pues es que no sé, la verdad. O sea, a mí me gusta... Chosto, ¿no? Sí, o sea, ya en, no sé, quinto, sexto semestre, creo, no recuerdo. Y no sabía todavía que... Entonces, le comenté que la verdad me había gustado como que el tema de las plantas por el grupo de trabajo de Trópico Seco, ¿no? Y me dice, pues vamos, ahorita voy para allá y a ver qué onda, ¿no? Llegamos y lo primero que hace Laos es tocar la puerta. El doctor Oscar nos dice que pasemos, y dice Laos, doctor, le traje a Paco, dice que quiere hacer servicio con usted. Y yo así como que me estaba preparando mentalmente para eso. Te la dejo que Sí, sin o avisar. sea, yo quería llegar a un lugar, pero de alguna manera, o sea, no sé por qué tenía esa idea totalmente errónea de que tenía que llegar sabiendo del tema. Que realmente, o sea, igual y para... Y le pasa a muchos, ¿eh? Ah, No, sí, no solo a ti, o o sea, sea, hay mucha banda que se cohíbe porque Sí, dice, "Ay, tenía es que- miedo de ir, realmente. Es que no ven con ellos porque, pues es que no sé nada, ¿cómo crees que voy a llegar a hacer nada? Güey, nadie sabe llegando a hacer las cosas, ¿no? Sí. O sea, neta yo, al menos en esta generación, güey, no sé, sí llegó un momento en el que dije, pues, ni modo, voy a ir a ver si mínimo me da chance de lavar los instrumentos del laboratorio y ver qué Pues es que aprendo, así ¿no? se empieza realmente. Pues sí, ¿no? O sea, y- como dices, es una idea bien errónea que Sí. llegar Sí, y neta. decir, ya escribí un artículo, ¿no? Ajá, Ya sí, sí. puedo hacer esto. Ya se identificaron. Acépteme, Sí, cabrón, no, o sea, no. Llegas con tu currículum y- Pero sí yo tenía como que esa idea y cuando en el momento en que Laos le dijo al doctor y el doctor dijo, bueno, pues podemos ver qué se puede hacer, yo me quedé así como de, ¿ahora qué le dijo? Yo no venía a eso, yo venía para acompañar a mi compa nada más. Venía buscando Sí. cobre y encontré oro. Y la verdad es que sí, totalmente. Entonces, bueno, se dio una plática ahí con el doctor, me dijo que me comunicara con ¿Nomás la Chema. plática? Sí, en ese momento sí. Después ya, bueno, me dijo que fuera con Chema.
fui a ver a Chema, resulta que ahí estaba el Jerita, empezamos a platicar y todo. Y empecé a ir constantemente ahí a la oficina. Y la verdad es que desde el momento en que empecé a ir me volví más o menos constante, ¿no? Y empecé a hacer trabajo pues como decía Alexis, ¿no? Desde lo que se tenga que hacer para llegar a esto, ¿no? O sea, lo que tengamos que hacer antes de que se pueda identificar, antes de que se pueda publicar. Entonces empecé a hacer eso. Como que, pues, revisar la prensa, ¿no? Ajá, cuando iban a colectar, me tocaba revisar la prensa, ¿no? Que si los ejemplares ya estaban, me enseñaron a saber si los ejemplares ya estaban secos, cómo, sí, cómo ordenarlos. Ya los ejemplares ordenados, cada cierto tiempo pues, se tiene que dar de cierta manera mantenimiento, ¿no? Entonces hay ejemplares que ya están más o menos viejos, por así decirlo. Entonces se tiene que ir dando mantenimiento a esos ejemplares. Es una buena chamba y es muy importante realmente para... O sea, imagínense, si se pierde todas esas colectas, esa información, que se invierta dinero en los viajes, en las personas que van, la gasolina, la comida, sí, por una plantita, si tú vas por 5 periódicos con tu plantita, o sea, al invertirse es que hasta 10,000 pesos por irla a colectar y que no la cuiden, que no la sepan ordenar. Y se pierde esa información, ¿no? Sí, pues no, sí, es un gran trabajo muy importante, para cuando uno comienza a revisar esos ejemplares. Sí, en otro programa les hablamos de la importancia de sí, las colecciones biológicas. La importancia de los herbarios. Sí, o sea, Juan trabaja hongos y pues él también en micología pues ocupa todo el herbario, ¿no? Que dicen que son herbarios. Pero pues es que porque ocupan, a ver, ¿por qué dicen herbario? También en algún programa sería bueno. Ah, sí, no, mejor indagar en eso, ¿no? Guárdalo, Juan. Mejor lo guardamos, mejor lo guardamos. Guarda el cuchillo, Juan. Por lo mientras los hongos. Hasta que venga Juan. Sí, bueno, y pues, o sea, empecé a hacer este tipo de cosas y poco a poco fueron saliendo más cosas que podía hacer. Empecé a aprender nombres científicos. Empecé de pronto a ya ver un árbol en la calle, una planta, y decía, ¿a poco sí es ese, no? El que estoy pensando, ¿no? ¿A poco sí es la jacaranda, mimocefalia? O sea, empecé a identificar de cierta manera, sin tener tanta experiencia, algunos organismos. Y la verdad me apasionaba demasiado eso. Luego las personas me decían así como, o sea, yo iba en la ruta o en donde fuese, y era así como de, no manches, ahí está esto, ahí está esto, ahí está esto. Y es así como de... Que ya después lo trae como de Pokédex, ¿no? Sí. Bueno, así como de, a ver, ¿qué es eso? Te traen la mitad de una hoja y te quieren que le identifiques, ¿no? O una semilla, bueno, que se puede identificar, ¿no? Por medio de... Pero pues es muy, muy complicado. Entonces creo que le fui agarrando un gusto muy, muy padre al tema de la botánica. Y llegó el momento en el que se dio la oportunidad de realizar un proyecto que la verdad me encantó desde que me lo plantearon o lo llegamos a eso, y pues fue muy, muy padre trabajar con eso en la licenciatura, y básicamente esta es mi historia de cómo llegué a la botánica. Como que te faltaron 4 proyectos antes, ¿no? Bueno, intenté, yo cuando llegué, después de cierto tiempo de estar en el grupo. Después de lo de Laos, ¿no? Después de lo de Laos, yo llegué con una propuesta de un trabajo y el doctor dijo, pues va, ¿no? Después salió en una salida a colectar, como que, ¿por qué esto es muy interesante, no sé qué? ¿Y por qué no esto, no? Y dijo el doctor, pues órale, eso. Y al final, pues va. Sí, yo decía, pues va. Y el tercer proyecto fue trabajar con árboles de la zona arqueológica de Chicalco, recuerdo. ¿Ese fue el tercero, no fue el segundo? No, creo que ese fue el tercero. Porque llegué fueron 2 proyectos que Fue posibles, Tijuana, ¿no? para Montenegro. Montenegro. Ajá. Fueron 2 posibles. Ya. Y luego el de Xochicalco. Y ya el final, pues fue el cuarto fue el vencido. El cuarto fue el chido. El cuarto fue el vencido. Con árboles en la ciudad de Cuernavaca. Pues después acá el Panchito nos va a estar hablando de qué pedo con Sí. Yo creo que estaría chido después hablar, ¿no?
Sí, cada quien ¿Estos hablar temas? de Sí, qué claro. trabajamos. De lo mío de licenciatura, ya ustedes todos pues, viejos. Ah, Ya están. tampoco tanto, ¿eh? No, Tampoco ya eres que un no niño, saben ¿eh? Ya. videos. Yo soy baby, güey. Yo soy. Chinito baby. Yo, mira, ve, ya me empedé con 2 vasitos. güey. Vieja tonta, ¿no estás viendo que estoy chiquito? Estoy chiquito. No, estaría chido güey, que nos hablen en la parte de Jera y de Panchi, que nos hablen de licenciatura y de maestría, que realmente son, yo creo que de los 3 hemos tenido proyectos muy padres, muy interesantes, muy atractivos. También el Juanito, ¿no? Aquí sus hongos, que ya. Mágicos. No les estudio porque el Juanito les venga a hablar de los hongos. Sí, Ya ya pronto, pronto. Primero el primer programa. Nada más que nos diga y que se arme el. Ya, que se Acá. arme el beso de 4. Sí, ¿no? No, O no grabamos eso, güey. Mejor nos esperamos. Bueno. Y bueno, pues ahora le cedemos la ¿Cómo vamos de tiempo? palabra al cuatejera. ¿Va, nos damos un break o si alcanza? Ah, algo que quiero decir antes de... Dale. Es algo que siempre me reclama, me echa en Termina cara. y vamos al break entonces. Me echa en cara el Chemita. Ya van a conocer al Chema, vamos a invitar a toda esta. Es que, personaje. como se dieron cuenta en mi historia, Jera fue un personaje importante dentro de toda esa historia. En mis dedicatorias de tesis fue así como de, agradezco a mi cuate Jera porque Es con el fue- que engañó a Ligera, pues, güey. Sí, además me utilizó para llegar ahí. Sí, güey. Sí, güey. que él fue quien me introdujo al mundo de la botánica y Y el no solo Chemita así eso. como de, bueno, lo que ya. se puede decir aquí, y el Chemita como de, ¿cómo está eso, pinche Panchito? Yo soy el que te ha enseñado no sé qué. Ah. Y yo de, bueno, estás en todo lo cierto, pero El Jera fue el primero. el Jera fue el primero. Les digo. No te agüites, Chemano. Dice que hace buenas chapas, güey. donde pisa una leona, no pisa cualquier lo agarra gato, una- ¿no? ándale, güey. Así mero, güey. Ya con eso, finalizo. Con La neta, Chemita, ya. Manda ya. Los siguientes shows pues van a conocer a todos estos personajes de los que le hablamos, ¿no? El doctor Oscar, ¿no? Personajes, ¿eh? Sería bueno tenerlo acá. Al maestro Esaú, sin duda alguna, ¿no? Igual a la Chemita, doctora Dulce, Chemita. si tiene por ahí algún espacio que anda Sí, sí, sí. ocupada en su agenda. Chemita sí, él sí no tiene que faltar en este programa, ¿no? En el próximo episodio. Nuestra vida, No, pues, no, es un personaje también echando chila. Todos estos Tomando Chemita conciencia. en su tomando conciencia. Sí, ya. Sí, bueno. Es uno de nuestros brothers acá muy cercanos. Y pues bueno, para que entiendan un poquito también del contexto de estas historias que les contamos de las personas. De Vamos las a un break, ¿no? Para este. Órale, va. Sí, sí. Va, que va. Bueno, amigos, ahora sí seguimos con Después del break. Jera. Sí, Después de este rico break. Es que tenía que ir a miar el chinito. ¡Oh, perro! ¿Por qué balconear a la banda? No es cierto, sí es cierto. Sí, sí es. ¿A las cuantas te entra la de miel, carnal? ¿A las cuantas, puta? Ya. Después de la primer caguama, güey. No, has ido una chino. Sí, hay una las de hace rato y sí, la de cierto. ahorita. El chino empezó a pistear desde antes. No es cierto, está Hizo chiquito. el está precopeo, chiquito. El precopeo, el clásico precopeo. No, ya ni tomo. El clásico e indispensable precopeo. Es bueno llegar a una fiesta ya como entrado, ¿no? Pues es que ya no gastas mucho, o sea, ya nomás una coquita te dura, pues, que media hora, ¿no? No creo, ¿eh? Bueno, en nuestro caso ya no, güey. En nuestro caso. Perro, te recuerdo, güey. Oh, no. Ah, no, Seguimos. no, Oh, qué No, es que ya, Ya, perro, es que que ya va a caer va. mi chela. Ya, cómate el apellido también. No, ¿Qué pues, pasó? pues básicamente fue algo similar a lo que pasó con... No, de hecho no, ¿saben? Cuando yo entré a biología, a mí no me gustaban las plantas, pero para mi madre. No, eras... Nada. Tengo ahí por ahí un amigo muy cercano que me dice, las plantas es el lado gay de la biología. No, a mí ¿Sabías no, eso, no? no, a mí no me parecían gays ni nada, pero no, haz de cuenta yo las veía aburridas porque no se mueven,
porque Claro. no conocía nada de plantas, entonces para Las mí era... sensitivas. Sí, pero tampoco no las conocía. Entonces yo cuando entré a biología fue como... Yo entré de hecho por otras cuestiones, porque a mí sí me llegaron los programas del Canal 11. A mí no. Yo no veía ¿Viste? Juan de la Iguana. No te llegó Juan la Iguana, güey. Esa no te Ya me llegó, güey. acordé, no era una Yo nomás que llegar. una botana así Sí, gigante sí, de una sí, señora sí, vestida sí, de sí. iguana que no ya me acordé. Yo veía Go Diego Go, carnal. Ya más moderno. O sea, a mí sí me llegaron esos programas, los de El Mundo de Big Man, los de Roberto Rojo. Sí. Muy buenos, güey. muy Roberto buenos. Rojo, cuando fue a la facultad, no, man. Ajá, fíjate Me que, vi. o sea, yo sí veía esos programas, pero yo no me veía como biólogo. O sea, los veía y me latía lo que hacía este cuate ahí, Ay, Dios. en busca de bichos, ¿no? Su programa que andaba acá. Que reviente. ¡Hala! Ah, pedo. Ya no pedo, ya no pedo. Así le hace un camarada que anda por ahí, güey, que dice, es que yo no la sé abrir sin que reviente. No. Ya sabrán quién. Ángelo, saludos. Perro. Saludos a Alex. Ya también tendremos al otro personaje, ¿eh? Personajazo. Personajazo. Pero ese güey no falta nada. Pero esas no faltaron. Ni la risa ni el alcohol con ese carnal. ¿Verdad, Panchito? No sé qué me habla. A ver, ya prosigue, ¿verdad? Sí, Ya, ya después de permiso, que me chico. interrumpieron. Ajá, entonces fíjate que sí, al final pues sí influyeron, ¿no? Pero yo veía esos programas y decía, a mí me late como ese tipo, o sea, la ciencia en general, pero me gustaba mucho la física, la química, pero la biología nunca fue así como algo que me llamara realmente la atención. O sea, veía muchos documentales de animales, de plantas, pero nunca me vi como biólogo ni en un laboratorio de ese tipo biológico o correteando animales. ¿Correteando o lagartijas? Ajá, la verdad no. Y ya cuando ya cuando entré a la prepa, más bien ya cuando iba a salir, tuve una clase con una maestra que se dedicaba a hacer cosas de restauración ambiental. Y fíjate que ahí fue donde yo dije, no manches, la biología se oye, o sea, porque ella era bióloga, hacía cosas de ese tipo. Pero pues es que justo tu prepa sí es como que de mucha ciencia, ¿no? O sea, Pues de hecho yo entré ahí justo por eso, porque yo quería estudiar como una ingeniería en física o en química. Entonces por eso entré ahí a técnicos laboratoristas. Y ya cuando iba a salir fue cuando conocí a esta profesora, que de hecho era parte del SEAMISH en ese entonces. Y nos dio una clase, justamente como yo llevaba una de técnico laboratorista industrial, te daban una clase como justamente ambiental, porque es como vas a destruir todo el... ¿Cómo vas a repararlo, cabrón? Vas a repararlo. Salud por esos profes, ¿no? Sí, no, la Salud. neta, Salud, la güey, neta, salud, la neta. salud. Ahí le conocieron su empecito de... Llegaron las nalguitas del monito. Y esa clase fue la que a mí me hizo como que volteara justo a la biología, y teníamos la facultad de enfrente en ese momento, entonces fue como, mira, voy a ver qué onda. Pues total que hice... Ya hacen servicio, ¿no? Fíjate que sí, mi servicio lo cosas- hice había, justamente como esa prepa tiene como... Muchos vínculos, Vínculos ¿no? con muchos centros de investigación, entonces sí, A había... todos los lugares a los que llegué siempre había un No, de técnico. chamaco de técnico laboratorista haciendo servicio Sí. o haciéndose güey. sí, Saltándose las clases. había unos que sí les fue muy bien, bueno, que me imagino que aprendieron muchas cosas porque se fueron al CIQ, al Centro de Investigaciones Químicas, entonces llegaban y decían, no manches, aprendí esto. Entonces para los de esa prepa sí era como, pues, súper chido, ¿no? Que pudieras Sí, claro. vincularte con centros de investigación. Yo creo que es algo que le falta mucho a las prepas también. Que les acerquen un poquito más a la ciencia. Bueno, no solo a las prepas, Pues a sí. la educación en general, tanto en primaria, La secundaria. ventaja de prepa, esa que los prepa es justo motive. que está dentro del campus de la universidad, Claro, sí. entonces teníamos justamente esa ventaja que podías Sí. cruzar nada más la cancha y ya estabas en biología y podías platicar con esos cuates o Te bajabas 2 paradas antes y estabas en ingeniería, ¿no? Ahí cerca están varios centros, ¿no? El Centro de Investigaciones Biológicas, de Biotecnología, Sí, entonces claro. sí tenías varias cosas, pero yo seguía sin verme como biólogo hasta, te digo, esa clase. De hecho, mi servicio lo hice en el Centro de Investigaciones Biológicas, con peces, de hecho, fíjate. ¡Ay, a ver! La tenía acá. Creo que esa no se la sabía, ¿no? No, Nadie, güey, nadie se la El sabía. biólogo de
Los puros- closet. Los puros Biólogo de machos, closet, los sí. puros machos llegan a Fíjate biología. que No así pasó. creo. Pero, y justo ya cuando entré, pues te digo, entré por esta cuestión como de restauración ecológica y eso. Pero cuando entro, pues ya te llegan otras cosas, ¿no? Bueno, en el primer semestre, por lo menos cuando yo iba, no tenías como tal materias que te acercaran realmente a los organismos. Porque te daban química, física, matemáticas y nada más creo que moneda y protista, ¿no? Ajá. Sí, manera Cuando yo importante. entré, no sé ahorita cómo es el nombre. Creo que ahorita ya se. Yo- ya es diferente. Afortunadamente, Juanito y yo somos la última generación con ese plan de estudios. Pues no era un muy buen plan porque no te daban justamente esa parte como entras justamente no por los organismos, ya sean Sí. Pero pues microorganismos. no creas que el plan de ahorita está. No Y sé, es que pero pienso también que sí es indispensable saber de esos temas. El problema es cuando no se relacionan las clases a temas biológicos. claro. Sí, porque sí, la verdad es, incluso desde nuestros tiempos, ¿no? Bueno, cuando nosotros entramos, pues era así de, pues es que entramos a biología por campo, por ver estos organismos, ¿no? Tan interesantes y pura química, pura física, ¿no? Pues, o sea, sí es parte importante dentro de la Claro. biología, pero pues como que les hace falta también desde los primeros semestres. Como dice empezar a Pachito, o sea, porque te motivar. daban las matemáticas clásicas, Sí, ¿no? sí, de lo de álgebra, prepa. aritmética y cálculo y todo esto, pero no tenía que, o sea, no te dicen las matemáticas en biología las vas a ocupar por esto, porque son bien importantes. Por las ejemplo, la matemáticas en estadística, biología. o sea, ahorita Claro. cuando llega, por lo regular muchos nos damos cuenta que la estadística es muy importante en biología hasta que estamos en la tesis, que dices, Sí, ajá, ya cuando te Y- piden hacer una tesis Bravo, y o sea, dices, sí. ¿y cómo la hago? está bonito, ¿no? Ay, Tu güey. estudio, pero- Ajá, pues ¿qué me representa esto que sacaste? No, pues es que pues, yo creo que esto, no, demuéstramelo Cuando ves una numéricamente. gráfica Ay, y güey. dices, ajá, y luego, ¿qué Claro. significa tu gráfica, no? Sí, Entonces, esas materias son muy importantes, Ya pero sí aplicadas. no tenemos el contexto de cómo las vamos a utilizar. Entonces yo llego a biología y tampoco tengo como esto. Tengo lo de peces que hice en el servicio, pero es así como, realmente no me gustan. Y ya en segundo semestre, por ejemplo, Y cierran los ojos. entro a la materia de cordados, de los vertebrados, y es donde, así como que a mí me nace, por ejemplo, ser zoólogo. Y estuve mucho tiempo con esa idea, pero pues nunca como que también estuve ahí en desidia de si Andabas ser bien zoólogo, venía bien león. Pues no, pasaron varios semestres ya cuando llegó el momento de hacer tesis, que también es un problema de ese plan de estudios, Sí. que ya prácticamente pudiste haber acabado tus créditos y te dicen, ¿y tu tesis? ¿Y tesis? Ajá, Aguanta, perro. y pues yo ya también ya estaba Que acabas justo- un año antes, pero la tesis, Ay, es ¿Qué perro. pedo? Apenas ¿quién voy a- sabe? Güey? Apenas pasé al 12º. Tuve que haberme titulado en octavo, pero. Pero apenas voy en décimo, ¿qué? No hay problema. Ganando de carrera. Aguanta. Hay banda que van 21, güey. Y tú, es carrera, no carreritas. Sí pasa, ¿no? Sí, 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 sí. sí, la neta sí pasa. Los fósiles, ¿no? Que les llaman. Sí, hay Bueno, pero es que hay muchos patrones que pasan en el tiempo, güey, de la banda, güey, y pues hay cosas que te permiten que acabes hasta muchísimo tiempo después, pero no porque no pudiste, güey, sino Claro. porque se complica la Sí, vida. Pero en carnal. ese plan de estudios sí era porque te hiciste güey, Sí, básicamente. sí, Entonces sí. llegas a justo a décimo y dices, güey, ¿y mi tesis? luego? Sí. Y ya te pones. A mí me pasó antes, pero también ya estaba justamente en el filo, ¿no? De buscar qué onda. Y recordé, yo también tomé esa clase de biología evolutiva justamente. Pero me seguían. Los tres. Pero aún no me gustaban las plantas. Ya. Entonces, de hecho, yo tomé esa clase, dejé pasar todavía un par de semestres. Y ya fue como y la tesis, y así de, pues voy a ver. Y estuve en varios lados, fui con el doctor Granados, un excelente no. investigador. Chulado. De las doctor, mejores güey. clases también que he tenido en la carrera. Sí, Tomé con Juanito. No. es sé otra qué. onda esa materia. No, Yo no tomé con tú Granados. estuvieses con. Con ya el buen ves, Charlie. Con el buen Charlie. Ese tipo de director. Saludos, Charlie, también. Saludos al Charlie, La banda del Charlie. Esos palazos. Charlie, eres un pinche amor, la neta. Saludos al Charlie. Sí, Sí, la entonces neta, sí. estuve pues igual que el chino, pero quizás como con menos
Nada más así como que andaba, en ese tiempo no eran obligatorias las estancias. No. Se supone que sí, pero no. Es que Entonces, se volvieron obligatorias a partir de la generación 2015. Ajá. Entonces, No, Entonces, plan. pues nosotros todavía no, porque nosotros todavía hasta le tuvimos que rogar. Yo, al menos yo le tuve que rogar a un investigador casi año y medio. ¿Te acuerdas? ¿No andaba? Por Sí. ir para abajo y Acá ya andaba el ahorita... Alexis. No. Todo sea por los la peces. investigación. Gracias por la Y- investigación. Pero pues no, ahorita creo sí ya. Pues ahorita está chido porque ya los investigadores están o como que obligados de cierta forma a Y el aceptar estudiante alumnos también. a hacer estancias. Y Lo el malo, estudiante a hacerla. y lo malo, no, a veces a los estudiantes les vale madre, güey. Pero lo malo es de que ahorita, o sea, como están obligados, ya no tienen espacio, güey. Entonces ya no pueden aceptar a más. Sí. Entonces, ay, Pues no, en ese tiempo yo creo que hubiera estado, o sea, es una buena herramienta porque justamente te permite estar mínimo un mes, ¿no? Y, entonces, Y saber qué rollo con lo que vas a Con hacer, el ¿no? besito ya dices, ah, sí, me late, me quedo, o ¿sabe qué? Mire, me dio mucho gusto conocerlo y nos vemos a ver cuándo. Sí. Esa es la ventaja de las Sí, Sí, eso está estancias. chido. Y cuando yo estaba, pues sí existían, pero no eran obligatorias, entonces ni siquiera te decían, puedes hacer estancia, nada más era como, pues tú ahí te dabas Tomabas una idea, clase y te ibas, ¿no? o ya andabas y pues voy a ver a este comp con que tomé clase el primer semestre, a ver si todavía anda por ahí. Y pues así te digo, y te estuve con Granados, con Mojica en peces, ahí en el CIR. Y con Mojica. En un momento estuve con, bueno, tomé una clase muy Una buena semana. con se me fue el nombre, el maestro Aranda de Mamíferos. Ah, Marcelo Aranda. Marcelo Aranda. Ah, perro, qué envidia, al chile, qué Cabrón. envidia, Cabrón. Güey, no Mamíferos. manches. Y fíjate Qué que chido, cuando tomé güey. con él justamente me nació así como, no, yo quiero ser mastozólogo. Y anduve ahí un rato, pero pues él también es, no es investigador de la universidad, ¿Pero entonces... qué andabas buscando leoncitas, güey? O Ah, gatitas. perro, salió bien León de Salió Cartagena. bien León. Sí, y fíjate, a lo mejor si él hubiera sido parte de los investigadores de la universidad, pues ni estuviera aquí echando la chilita con ustedes. Porque sí, Claro, llegué y le varias dije, cosas. oiga maestro, yo quiero hacer cosas de masozoología, y me dijo así como que, pero pues conmigo no se puede, hay que buscar un codirector Un vínculo, o ¿no? algo así. Y dije, pues déjeme checar entonces, porque pues la neta yo creo que ese director, o sea, sí se la rifa sí se la rifa Marcelo. No, la neta dicen que sí es la mera Sí. piola para los pinches Pues de ratones hecho tomé con mamíferos. Jano, creo, esa clase. Ah, ya. Sí, Buen El Jano pinche también. Jano. Ih, Sí. cómo no falten las pedas. Ah, En las reuniones. El rey del after, carnal. El rey del after. parte de eso. Y después pues ya no se armó la tesis con Marcelo, pero recordé que había tomado la clase con el doctor Oscar. Y él, como dicen, ya lo dijeron bien ustedes, es una de las mejores prácticas. Me gustó mucho la forma de trabajo de su grupo en ese entonces. Y dije, pues voy a ver qué onda, pero pues seguían sin usarme las plantas. Entonces yo llegué y había tomado una clase también de video justamente. Y dije, ¿cómo ven que hagamos una cosa así como de educación ambiental, una tesis en video y así? Y pues sí me dijo, dice, está bien chido lo que traes, güey, pero... Está muy bonito y todo. Está muy bonito y todo, güey, pero pues yo soy botánico, cabrón, no soy no soy mastozólogo ni de pedo. Y me dijo, igual y te puedo vincular con algún mastozólogo de aquí, de ese centro, del CEAMISH en ese momento. Y le dije, pues, déjame ver. Y en ese momento agarra y me dice, mira, pero tengo estos trabajos. De plantas. Fíjate que me ofreció 3 trabajos en ese momento y 2 eran de plantas y uno no tanto. Y a mí no me gustaban todavía las plantas, entonces escogí el que no era tanto de plantas, que era justamente lo que hice en mi trabajo de tesis de licenciatura, que es un trabajo para conocer un poco del conocimiento que tiene la gente acerca de la biodiversidad en general, de plantas y animales. Y me gustó. A ver, dilo como su nombre como es, güey, para la bandita que no es bióloga, que... O sea, llegábamos a las comunidades que estaban dentro de áreas naturales protegidas y les enseñamos fotografías de plantas, animales, y ellas nos decían, sí se llama así, la usan para eso. Era para ver qué tanto conoce la gente acerca de la biodiversidad. Pero mejor eso lo dejamos para otro temita, ¿no? Sí, es que sí. Y Hora y media para ese tema, carnal, y es poco. Y pues
Pues sí, como que escogí ese proyecto porque como que sí me interesaba trabajar con el doctor Oscar y era el único proyecto que no llevaba plantas, te digo, hasta ese momento no me gustaban. Pero pues ya empecé justamente al iniciar la tesis, pues empecé a ir, me dijo, me presentó a Chemita, y ella me dijo, pues que él te ayude con esto, vamos. Yo no había hecho mi servicio social y él me dijo, pues si no has hecho tu servicio social, ¿por qué no lo armas acá? Órale, pues va. En ese momento estábamos terminando justamente la primera edición del libro de árboles en Cuernavaca. Estaban a unos cuantos meses de terminarlo y me dice Chema, pues haz una revisión acá, checa los nombres científicos, que estén bien, revisa los entrópicos, ve todo esto. Corroborar datos, bases de datos. Y es un muy buen libro que tiene una descripción de la especie y una Dile que ahorita estás con los camaradas, güey. Dile que estás tomando conciencia. Estás tomando conciencia de tus errores. Sí, entonces, como dice Panchito, bueno, en ese momento les digo, estaba la descripción y la foto. Entonces yo empecé a asociar los nombres científicos que veía una y otra vez cada día con la fotografía. Y como dice Panchito, en un momento ya iba en la ruta y veía un árbol con flores naranjas y decía, no mames, es un tulipán africano. Spatudea. Spatudea campanulata. Spatudea, güey. Entonces, perro! Ya aprendió, Ya sabes, Es que es padre eso, güey. Yo también ya lo viví, creo que también ustedes. Güey, pero ¿qué pedo con nosotros los biólogos que nos aprendemos pinches nombres que parecen pinches, ¿cómo se llaman, güey? Trabalenguas. Poderes de Harry Potter. Ah, así, sí, Spatudea campanulata. Es que hay muchas formas, ¿no? De asociar nombres científicos. ¿Ves? Hay algo que una vez me preguntaron, bueno, varias veces, de que yo creo que a ustedes les pasó, de que ¿en qué momento les dan esa materia de nombres científicos, ¿no? De que ven a los de, cuando entran a los otros semestres con un chingo de nombres científicos que se saben, ¿a qué hora se los enseñan, no? Y a lo largo de la carrera uno los va aprendiendo. Sí. Y pues hasta los van a hacer, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho aprenderme los nombres científicos de las plantas, la verdad. Pero a veces las asocio hasta con amigas, güey. Más bien porque es acá el carro, ¿no? No, o sea, tengo una Es la amiga técnica de los acá. perros. Sí. Que se llama Lizzie. Eso no sucede frecuentemente. Se asocian con No, o sea, postología. no, es que tengo una amiga que se llama Lizzie, güey, pues la asocio con Lizzie Loma, güey. Pues, vaya. La Lisilo. La Lizzie Loma, güey. Sin bocas, güey. ¿Cómo lo ven? Dale, pues, cada quien, ¿no? Cómo asociarlas. Pues sí, güey. Sí. Y creo que eso es lo padre, güey, como que cuando te determinas hacia un grupo, hacia lo que quieres, porque comienzas a sentir esa adquisición de conocimiento, ¿no? De que, por ejemplo, en nuestro caso, que vas en la calle, sí, es de campanula, jacaranda, mimosifolia, y nombres científicos, Sí. y dices, no Pero mames, a nadie se le olvida la clitoria mexicana. algún día les pasaremos esa foto de la clitoria así. Aquí la ponemos ahorita. Sí, no, Ahorita, aquí, una güey. Y esa es la revista de Panchito, güey. Y esta es una pequeña foto de la clitoria mexicana. Ahí en los comentarios Aquí la nos ponemos en la cara del Panchito. ahí en los comentarios nos dicen a qué se parece. Ya, prosigue con tu Oh. relato. Ay, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, en un momento fue como que te llega ese golpe y dices, "Ala, ya sé de plantas, Ya sé algo, ya sé ¿no? algo de plantas". Y justamente, pues, el conocer como que no sé, te da gusto de empezar a conocer algo, ¿no? Y bueno, a mí me pasó eso, que ya sabía por algunos nombres, ya los asociaba con cosas, como dice el chino. Ya salía a la calle y veía los árboles y decía, es tal árbol, por esto. Y eso te da gusto, ¿no? Como biólogo, creo que es lo que pasa, que te empieza a dar como ese gusto de conocimiento que vas adquiriendo. Sí. Y terminé mi tesis, o sea, yo ya empecé a aprender de plantas paralelamente. Termino mi tesis y dije, no, pues creo que lo mío realmente son las plantas. Entonces termino la tesis, pero como salimos constantemente a campo y todo esto, empiezo a conocer más cosas y justamente es como un círculo, ¿no?
aprendes cosas, te va gustando más este pedo de la botánica, aprendes más cosas y así. Pero es que, como es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, aprendes algo, te dices, voy a hacer algo, pero te das cuenta que hay un mundo más grande todavía. Pues sí. Aprendes otro poco más y te das cuenta que ese mundo sigue creciendo y sigue creciendo. Sí, y dices, no sí. manches, y nomás no se acaba. Y pues es lo que a mí me pasó, entonces ya en algún momento fue como, o sea, terminé la licenciatura, que no es realmente en botánica, para nada de hecho, tiene cosas pero no es de botánica, y empiezo ya con una formación de botánica como tal. Pero ya para ese momento sí ya me gustaban, ya decía, nomás las plantas y esto, ya se te hace bonita porque ya conoces, o sea, ya decía, no es que no se muevan, pero tienen unos mecanismos impresionantes, ya cuando... Güey, dices, las plantas evolutivamente, ¿para qué me muevo, no? Sí, Si puedo o sea, conseguir mi... o sea, los animales somos pendejos hablando de una planta, güey. No, sí, güey. Los animales tienen que andar arriesgándose para Sí, conseguir Y esas morras nomás reproducirse, así de- comer. Sí. Ellas nomás están ahí esperando Sí. que llegue el pinche polinizador y ya Date, se chingó, ¿no? date. Y están ahí al sol haciendo fotoncito y ya se chingó, güey. Y un pendejo animal ahí anda buscando pareja, buscando alimento, buscando refugio. Sí, Y, mon. güey. Y a las plantas les hacen lo que el viento a Juárez, Sí. Sí. Entonces esa parte fue ya como al final la que ya dices, güey, sí quiero ser botánico. Y justo se da la oportunidad ya de, o sea, aprendí todo eso, pero sin, ya fuera de la escuela, güey, porque ya me había titulado, entonces ya todo mi conocimiento de botánica había sido adquirido Sí. ya una vez concluida la carrera. Y Pero se que dio la la- neta, como dice Panchito fue como su inspiración. La neta, a mí, pues, Gerard también me ha enseñado El Gerard la verga. mucho de plantas, la verdad, y al igual que Panchito, y como dices, o sea, no fue como tal en tu tesis, pero después tuviste una formación de botánico y Sí. no manches, Y ya afortunadamente tuve la chance de entrar a la maestría y hacer ya una tesis, ahora sí, Como se completamente debe. como se debe. o se debe de botánica. Entonces ya es un listado de No un mames. género muy bonito que después hablaremos. Güey. No, la neta, están más chingonas que tus pinches bromeando. Están más grandes las Saludos a mías, todos, güey, están más grandes las mías. Pero Sí, pues así fue como ya, ahora ya me hago llamar botánico, ¿no? Pues ya es, y se siente chingón, ¿no? Sí. padre, ¿no? O sea, Sí. sí, la neta sí se siente padre de que ahora digo, a pesar de todo, güey, o sea, pues nos falta todavía un resto por aprender, Sí. por seguir Y fíjate, también conociendo. no quisiera trabajar. terminar esto sin también, justamente ya en esta parte de la maestría coincidió con que el doctor Oscar hizo un sabático. El chino estaba terminando su tesis, hubo varias ahí cosas que se conjugaron también. Claro. Terminamos yendo al Instituto de Biología en la ¿La UNAM, UNAM? conocimos a investigadores impresionantes. Muy buenos, Creo que- excelentes personas. Creo que fue ahí donde ya ahora sí, les digo, ya me consideraba botánico, ya me hacía llamar botánico, pero a partir de este acercamiento con el Instituto de Biología fue cuando dije, güey, ya es el pedo en el que quiero seguir toda la vida, o sea, conocer a esas personas, conocer el Herbario Nacional, el MEXU, es otro pedo. ¿A ti te pasó, Panchito? Pues a mí, yo veía a investigadores que llegaban ya personas, o sea, ya mayores, y así. ¿Te o gustan sea, mayores? esos que llaman. ¿Te gustan mayores? ¿Esos que llaman Esos que botánicos? llaman a SNI, güey. Es ni tres, Entonces, o sea, veía personas que realmente, o sea, ya caminaban dando pasitos y demás, pero estaban ahí Sí. en el herbario, o sea, dices, güey, qué puta inspiración te da saber que hay personas que le han dedicado toda su vida a la Esto, botánica, ¿no? a la investigación, y dices, yo quiero verme así, güey. Entonces, me pasó también, sin lugar a dudas. la Sí, o verdad. sea, la verdad se siente muy padre. Yo realmente, antes de que llegara el sabático, el doctor, pues yo me consideraba más como que yo quería llegar a ser ecólogo evolutivo, ¿no? Pero justo cuando llego al herbario y comienzo a conocer personas, el doctor me presenta personas y dice, no, pues que él es el chino, ¿no? Y él trabaja bromear, que pues el doctor
es el experto de ese grupo, él trabaja ese género. Entonces, no manches, Oscar, qué padre, ¿no? Él va a ser tu sucesor o algo así. Entonces, Su poco a hijo poquito. académico. Cómo no. Sí, Entonces, no poco a se poco. excede, no se excede. No, es que la neta que te digan Ay, ese tipo de sí, cosas es como sí, bien sí. O sea, y chingón, como que güey. ya que te comiencen a reconocer porque te especializas en cierto grupo y que te consulten, como que, Sí. puta, Ya cuando hasta el se doctor siente- Alfonso llega y dice, ese es Gerardo, el que trabaja. Sí. Y dices, no, ya te conoce. Sí, o sea, Uno de los y- mejores investigadores en leguminosas de Latinoamérica, güey. Sí, Güey, no mames, o sea, otro y a mí pedo. cuando me preguntan, ¿y tú qué? No, pues yo soy alumno del doctor Dorado. Saluda, Melita. Sí. ¿Y tú qué trabajas? No, pues que bromearte. Trabajas en el grupo de Oscar, ¿no? Del doctor Dorado. Pues sí, como no. Y las plantas. Ya. También, no solamente, güey. ¿Cómo es el tiempo, Juanito? ¿Damos el break ya para despedirnos? Break, ya regresamos a despedirnos. Órale. Dale. Pues bueno, amigos, ya regresamos de otro cortecito pequeñito. Tuvimos una cita con el juez. Pues nada, ya terminando con nuestra anécdota del Instituto de Biología, ¿no? De que, pues, aquí en México, el Herbario Nacional es una gran colección, ¿no? O sea, es un... Pues yo creo que es una de las, a nivel Latinoamérica, una de las mejores colecciones biológicas que existen en esta parte de... Sí, pues poder tener la oportunidad de trabajar ahí es una cuestión muy, muy, muy padre, muy bonita. Sí. Te motiva mucho, la verdad hay personas que incluso te llegan, te preguntan quién eres, ¿no? ¿A qué te dedicas? Y ahora no, pues échale ganas, este grupo es muy bonito, bla, 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 ¿no? O sea, Sí. la verdad te motivan, incluso llegan personas a que te ofrecen artículos, ¿no? Te recomiendo que te leas este artículo o te recomiendo que busques a tal persona. Entonces, como que Es como justo para, como nos pasó, como para ya que te caiga bien todo el pedo Sí, del ser claro. botánico, y como un trampolín también, o sea, porque llegas y a mí un par de investigadores de allá llegaban y decían, pues eres seminariano, oye, échame la mano con identificar esas cosas, y es como de, güey, o sea, un investigador del calibre de estos cuates te está pidiendo ayuda en este es motivo muy. motiva Sí. un montón estar en ese tipo de Es- lugares. Ahí es cuando dices, para esto nací. La verdad, sí. No, solamente. Perro, León. ¿Ya escuchó todo? Sí, pues creo que la pasamos muy chido padre. echando este cotorreo. Esperamos ya en el corte ya comprometimos al Juanito para que esté la próxima, entonces Ya van a conocer al ya Juanito. lo van a conocer nomás. Completo. No nomás el en vez del Juanito. Y también Saquila, No deben de preguntar ahora que lo conozcan. Ya es. Ahí les dejamos el contacto para que pregunten precios. Recuerden seguir a los patrocinadores, están aquí en la descripción del video. Cómprenles un chingo, apóyenlos. Y- Consuman local, la verdad, ese de carne de las 10 es puro hongo de calidad. Pues supongo que esto va a escucharse hasta en pinche Timbuktu, ¿no? Entonces. Sí, ¿no? También, pídalo, Yo se digo les que hace sí. descuento. Se hace envío. Por cada 1000 kilos que compran de hongo se les hace descuento. También de ceviche, no hay bronca. Sí. Ceviche per se. Pues sí, la verdad es que la pasamos muy a toda madre, a todo dar aquí con ellos. Esperamos seguir pasándola igual en los próximos. Sí, pues esta va a ser la dinámica, ¿no? De cada episodio, de cada programa, ¿no? Estar Sí. echando el cotorreo, la verdad, como dijimos en algún principio, que pues como es el primer programa, pues primero que sepan, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Estos güeyes, qué pedo, ¿no? O sea, pues ambos tres somos botánicos, biólogos, y bueno, cada quien nos llegamos de diferente forma a la botánica, tenemos varias experiencias y pues vaya, ¿no? Ahora nos toca conocer a otras personas, ¿no? De cómo también es cómo llegan a lo que trabajan, ya personas que ya están trabajando en tesis o que ya se titularon, ¿no? O personas que se especializan en algo para estar platicando aquí y pues de una forma relajada, ¿no? Hacer esos temas científicos más relajados, más alay porque luego se hacen tediosos, ¿no? Así de, ay, qué hueva. Las plantas, ¿no? Por ejemplo, Las de plantas pronto son muy- llegan a ser
Tienen esa fama. Sí, Tienen tienen esa esa fama de ser fama, aburridas. sí, pero ya cuando las trabaja se da cuenta Ya que, cuando pues, nos ya. conozcan, nuestros proyectos, van a decir, Va a no, decir, quiero ser botán. sí. El objetivo de este canal es Que tomar sean- conciencia. Sí. Ya va a decir que sean botánicos. Claro, sí, que tomen conciencia, la verdad. Y no es como para que digan que la ciencia se aprende con alcohol, sino que pues también se puede hacer relajada el conocimiento científico, ¿no? O sea, no siempre hay que ser muy cuadrados. Sí. Entonces, si quieres... Pues sí, amigos, entonces, si tienen algún comentario, por favor, escríbanlo ahí abajito. Si quieren algún tema o algún pedo de ese tipo, también ahí dejen todo el pedo. Y estén al pendientes, vamos a tener dinámicas también para arreglar unas cosillas de ahí. No que sé, se hacen chino, en ahí ya se grupo. comprometió. Ya se comprometió el chino, ya se comprometió el Nosotros chino. no sabemos de qué hablar. Igual no en los primeros programas, pero Igual sí, no en ya. los primeros 200 programas, pero después yo creo Pero que despuésito sí. sí, ya vamos a empezar a hacer algunas cosillas pues, padres, ¿no? Para ustedes, pues que nos sigan viendo. Y recuerden, siempre cómprense su chela para tomar conciencia. La neta sí. A ver, Pues Panchito. bueno, Nos creo vamos, que ya nos vamos. Recuerden, yo soy Panchito Yo soy Jera, Yo soy Alexis. y esto es Tomando Conciencia. pásensela chingón. Nos vemos, despídete, Juan. Cámara banda.